Hola, soy Sergio Barrejón. Bienvenidos a Exigencias del Guión, la voz de los guionistas. Amaia Muruzábal y Salvador Perpiñá se enfrentaron al reto de adaptar la novela más vendida de 2020 y 2021 en España, Reina Roja, de Juan Gómez Jurado. Tras 110 días de rodaje y bajo la dirección de Koldo Serra, Reina Roja ha sido una de las series más vistas del mundo en Prime Video y la plataforma acaba de confirmar que habrá renovación. Carmen Salinas y yo nos reunimos con Amaia Muruzábal en la sede de Dama en Madrid y desde allí llamamos por teléfono a Salvador Perpiñá para que entre los dos guionistas nos contasen cómo afrontaron los guiones de esta superproducción. Hola, Salva. Hola, Sergio. Hola, Salva, ¿qué tal? Bienvenido a Exigencias del Guión. Eres la primera llamada que tenemos en el programa, desde el podcast, desde que lo hemos... Me encanta ser la vanguardia de tecnologías, punta. Totalmente, sí, tú has inventado el teléfono en este podcast. Exactamente. Y te diré que nos ha costado, ¿eh? O sea, bueno, no. Sí. Me ha costado bastante, porque había un cacharrito... Sí. Es que hay como un dispositivo, un adminículo de la marca Zoom que se supone que es estupendo porque funciona sin cables y tal, pero no ha llegado ni a encenderse. Esta es la realidad. Maravilloso. Entonces hemos recorrido... Se lo comentaba... Sí. Dime. No, hemos recorrido al vulgar cable y a partir de ahí pues ya... Bien. Y le comentaba a Maya que eso, los guionistas y tecnología, esto es una historia. Es una batalla perdida, totalmente. O sea, yo todavía me peleo con el Final Draft, imagínate, como para hacer... Que el Final Draft tiene lo suyo. Oye, me encanta que hayas dicho adminículo. Esta es una palabra que hay que decir más. Siempre, las esdrújulas siempre son muy socorridas, ¿no te parece? Sí, el adminículo además está tan victoriano. A mí me encanta decir adminículo. Bueno, entonces estamos con Salvador Perpiñá, que se te oye muy bien, por cierto, que esto que se decía antiguamente. Estupendo. Se te oye como si estuvieras aquí. Exactamente. Bien. La magia de la tecnología. Con bien. Amaia Muruzábal, guionistas de Reina Roja, Carmen Salinas, buenas tardes. Buenas tardes. Y estamos en Exigencias del Guión, dispuestos a hablar del guión de esta serie, que es, en el momento en el que estamos grabando esto, 18 de marzo, lo tercero más visto de Amazon Prime en el mundo mundial. Eso dicen, sí. Es impresionante. Eso parece. Y a mí me encanta pensar que es cierto, claro. Impresionante. Yo, de verdad, cada vez que lo pienso, digo, pero... Y no somos dignos de teneros en este humilde podcast a los guionistas de la cosa más vista del mundo, prácticamente. Bueno, ha sido, ¿no? Salva, ¿cómo lo has vivido tú? Que eso no lo hemos hablado. Pues yo, es un temor y temblor, no sé, yo ahora mismo estoy absolutamente sorprendido, o sea, estoy como pasmado, ¿no? Alterno entre las subidas de ego y el pasmo, ¿no? Es decir, básicamente pienso, ay, si me viera mi madre, así, tal cual, ¿no? Claro. Y no, está muy bien, bromas aparte, estoy contentísimo porque esto supera todas las expectativas que pudiéramos tener, ¿no? Y superan las expectativas considerando incluso que en su día fue un lanzamiento a todo tren, ¿no? Desde el punto de vista presupuestario, mediático, claro. Que se basa en una IP que es el libro más vendido de la temporada en España y todo, pero aún y todo, top 3 del mundo, quitando filtros de idiomas y de todo, lo más visto de Prime Video, estáis en el podio. Sí, claro, igual tuvo algo que ver con el 29 de febrero, ¿no? Que ya fue tuvo como una rareza intrínseca. Estábamos ahí jugando al límite, o sea, porta gallola. Sí, pero sí, a ver, la verdad que sí, yo soy la aburrida de este dúo, porque yo la verdad que sí confiaba muchísimo en todo lo que has dicho, o sea, en que, bueno, que queríamos... Siempre es muy sorprendente y lo hemos hecho con un corazón increíble y a ratos nos olvidábamos, ¿no? de que teníamos algo que podía ocupar ese espacio, ¿no? Porque al final lo haces a favor de narrativa. Pero yo estaba, desde el punto de vista de producción, por decirlo de alguna manera, estaba bastante convencida de que estratégicamente teníamos que apuntar ahí. Así que estoy muy contenta de esto pero más como, bueno, hemos tirado una flecha y
y pues estoy como, hola, pues lo hemos dado en el centro, pero más desde esa actitud. Entiendo que cuando dices desde el punto de vista de producción, entiendo que os habéis sentido muy arropados en lo que es ¿cómo decirlo? O sea, si el presupuesto siempre está ahí agarrándote por el cuello, pero entiendo que sí que durante la producción has visto que había todo el dinero necesario para que esta serie fuese lo que tenía que ser. A ver, yo creo que la producción ha sido la que tenía que ser, la verdad, pero yo lo decía un poco más porque bueno, yo me siento, y esperarlo lo ha sido, ¿no, Salva? Me siento productora, claro, es que lo que soy es showrunner, ¿no? Y entonces, pues por ejemplo, eso ha tenido yo creo que un impacto pues grande en la escritura, sobre todo en las reescrituras que hicimos después, que nosotros le llamamos escritura horizontal, la hicimos desde el punto de vista, bueno, desde el sexto plan de rodaje, ¿no? Primero fue como, venga Nuria, un plan de rodaje, 2, 3, 4, 5, 6, ya está. Aquí es donde ya todo lo que tenía que pensar dirección lo ha pensado y ahora tenemos que volver a entrar los guionistas y ver cómo tenemos que llevarlo a cabo o ver qué zonas son propias del guión y qué zonas son propias de lados de la producción y que aportan semántica, ¿no? a la serie. ¿Qué es la escritura horizontal? Perdona, Salva, que te he interrumpido. No. Iba a hacer un comentario sobre lo que has dicho de sentirse arropado por producción. Pero bueno, no sé si que responda antes a Maya o... Dinos tú cómo te has sentido arropado por producción. Me he sentido Cuéntales el día que viniste al rodaje. Si te acuerdas... Bueno, sí, me dio un ataque de asma horroroso. Casi pasó a ser una víctima más de... El miedo escénico, ¿tenías miedo escénico? No, tenía un asma así alérgica primaveral como un demonio, tremenda, ¿no? Pero lo que quería comentar, y esto ya, si te acuerdas, Maya, lo comenté en una de las entrevistas, a mí uno de los momentos que más me sentía arropado, que dije, ¡hala!, ¿no? Era cuando al principio, a la hora de digamos, el planteamiento del mundo mental de Antonia, ¿no? Pues entonces, bueno, estaba todo basado en un trabajo de VFX impresionante, ¿no? Entonces, me acuerdo que al principio uno pues tímidamente, pues no... ponía unas imágenes un poco así excéntricas y tal, pero sin pasarse. Pero yo me acuerdo cuando me decía Maya, no, venga, dale, suéltate, o sea, así sí, será por... Y entonces de repente la verdad, uno no está acostumbrado, ¿no? En la producción nacional a que te digan, venga, lo que tú quieras, rey. Y entonces, sinceramente, me sentí como lo que decía Orson Welles, ¿no? Lo de jugar con el trenecito más caro del mundo, ¿no? Y claro, me sentí muy bien. ¿Te refieres en este caso a todas estas proyecciones visuales del razonamiento deductivo de Antonia Scott, ¿no? Efectivamente, ¿no? Como la secuencia inicial, la de la fachada de la casa donde aparecen las múltiples avatares de Antonia Scott acabando con su vida, ¿no? Y todo decir, no coartes tu imaginación por una cuestión presupuestaria, no tengas miedo. Y eso, la verdad, me alegró mucho. Fue una sensación muy satisfactoria. Todos los guionistas del mundo merecen estar en esa situación una vez, por lo menos. Sí. Yo creo que quien lo probó lo sabe. ¿Y qué es la escritura horizontal? Bueno, el nombre que le dimos sin llamar a básicamente tener ya todo escrito y luego enfrentarlo a la realidad. Y que es básicamente, ya conociendo al equipo de dirección, las propuestas de dirección, los dineros de la soft pre, ¿no? Más o menos ya un poco la realidad de cuáles van a ser las localizaciones, cosas que condicionan muchísimo lo que después va a suceder y que va a hacer que la vida en rodaje sea o más fácil o más difícil, o que le mandes el problema al pobre director que bastante tiene con intentar organizar todo. Hicimos una reescritura contra plan de rodaje y entonces básicamente ir analizando el plan de rodaje y decir, bueno, pues aquí hay un área de oportunidad. Y entonces ahí atacar, obviamente, si vas a reescribir, y eso fue un súper debate, ¿no? Porque muchas veces es como, no, hay que reducir, y el guionista piensa, bueno, vamos a reducir el número de páginas, y no tiene por qué ser necesariamente así, porque depende, nosotros teníamos muy claro que estos personajes, por donde venían, tenían que hablar como hablan, de una manera muy rápida, pisada, ingeniosa, por decirlo de alguna manera, sobremanera, y porque es parte del código del libro.
y también confiábamos mucho en que los personajes llevaran la historia sobre todo, ¿no? Casi por encima de la trama. Entonces nosotros sabíamos que igual no pasaba por recortar diálogos, que eso iba a hacer daño y que iba a hacer daño al general. Entonces teníamos que recortar otras cosas, como por ejemplo localizaciones. O sea, es una reescritura estratégica desde la perspectiva de un showrunner que ya sabe por dónde ahorrar para poder gastar en otro sitio, digamos, ¿no? Efectivamente. Y hay veces que no solo es el ahorro, es, yo qué sé, pues darle a un director o a una directora el tiempo necesario para hacer ciertas cosas, darte cuenta, o sea, no necesariamente son solo criterios económicos, son sobre todo criterios de lucimiento final del proyecto, ¿no? Es que no era un proyecto fácil, ¿verdad, Reina Roja? Primero, porque, bueno, sí, os dan todo el dinero del mundo. Bueno, todo el dinero del mundo no, entiéndome, pero un no presupuesto de bien. No, sí. Pero os enfrentáis a un fandom fuerte. Sí. Eso, ¿qué asusta más? Las limitaciones que puedes tener a la hora de producción o de efectos que no salgan, porque vuestra apuesta fue para, así como diferenciar la serie, centraros en la mente de Antonia Scott. ¿Qué asusta más? ¿Que eso no se pille bien y no llegue bien o que el fandom se eche en contra? Tú, Salva, no sé, ¿cómo lo viviste? Hombre, eso? La verdad, el fandom no, yo al menos nunca lo sentí como algo a lo que tener miedo, ¿no? Porque sabíamos en general el fandom es muy entregado, ¿sabes? Y no sé, francamente nunca escribimos tampoco para complacer al fandom. O sea, sabíamos que bueno, una de las cosas de la serie es que efectivamente va a haber una serie de seguidores entusiastas, pero eso, lejos de achantarnos, nos daba alas. Porque de hecho la plataforma en un momento dado incluso nos pidió que fuéramos, que nos sintiéramos libres para modificar cosas de la novela, añadir nuevas cosas, ¿no? Y así lo hicimos. Entonces, en ese sentido, lo hicimos sin miedo, con un desparpajo que a lo mejor ahora suena temerario, pero bueno, funcionó. Yo eso como lo viví, en cambio, lo mismo. Creo que ahí con Salva somos como los Pimpinela del guión y del guión producción, ¿no? Porque yo todo lo vivía desde un punto de vista de producción. Y de producción creativa, pero de producción también, no solo de pues los dineros, ¿no? Lo que solemos entender por producción, sino también comercial, donde poder colocar, ¿no? El proyecto, sí como esa hiperconsciencia de dónde estábamos un poco situados. Yo sí que veía monos todo el día. Bueno, pues hay que ver qué ventajas y qué inconvenientes puede tener pues un exceso de adaptación, que efectivamente nosotros fuimos muy libres y además teníamos el seguro de tener a Juan con nosotros, que eso, nos daba como mucha tranquilidad. También ciertos lineamientos que él decía, no, esto no es mi novela, y él sí que quería que eso se respetara. Pero creo que una de las cosas que sí igual nos retuvo de hacer unos cambios mayores, sí que creo que tiene que ver un poco, no sé si con el fandom, pero sí con el hecho de que después, que esta era una obra que pertenece a un conjunto de obras y es un thriller. Entonces, la cosa que tienen los thrillers es que si tú cambias una cosita de aquí, pues pueden cambiar 5.000 cosas. No encajan luego, claro. Entonces, y además estaba haciéndose ese thriller. Claro. Sí. Esto no era tan fácil. Entonces, sí, como dices tú, Carmen, bueno, pues no, puede parecer fácil porque era fluido y porque sí responde. Y luego yo sí tenía bastante en cuenta al fandom en una cosa, que tiene que ver más con la adaptación. Y es que para mí la novela de Juan, sobre todo, es como una especie de artilugio hipertextual. O sea, en ese sentido, siempre decíamos, es que como eres un autor postmoderno que está todo el día con texto, el hipertexto, el texto del texto, el texto del texto del texto y encima haciéndolo dialogar. Y yo ese juego, ese guiño constante que a Juan le gusta mucho, ¿no? De los huevos de Pascua, es que estaba ahí y al final luego te aficionabas y ahí está. Y yo, de hecho, estoy
como esperando aún más diálogo con el fandom, de decir, pero chicos, chicos y chicas, ¿habéis visto esto? Yeah. Porque está lleno de cosas. Antes has dicho una cosa que me llama la atención. Has dicho que jugaba a vuestro favor tener con vosotros a Juan. Y matízame, estar Juan con vosotros, ¿es físicamente os reuníais sale con la él? Serie. Pero quiero decir, a nivel de argumento... No. Carmen Salinas ha hecho sus deberes. ¿Físicamente os reuníais con él para diseñar los argumentos o teníais una reunión con él para decirle esto es lo que llevamos y que lo sometíais a su criterio? ¿O cómo funcionaba la relación? No, exactamente. Bueno, él tenía, él recibía los guiones y hacía sus observaciones, ¿no? Dime si me equivoco, Amaya, y él sobre todo sí tenía el plurito de, digamos, los diálogos, ¿no? Dar su toque, sí, digamos, su toque personal y modificar algunas cosas, ¿no? Pero bueno, siempre su actitud fue muy positiva y muy razonable. Sí, nosotros tuvimos muchas reuniones antes de que se incorporara Salva con nosotros. Claro, sí, ahí sí. Está la prehistoria, Salva. En la prehistoria sí trabajamos mucho. Sí, nos reímos porque recuerdo un día que estuvimos haciendo un análisis y nos dijo Juan, algunas colonoscopias me han gustado más. Porque claro, era un análisis así como de, bueno, esto, de qué va a emerger en el momento en que esto deje la literatura. Esto lo explica muy bien Salva. Siempre dice que Juan es un gran... ¿cómo le llamas? Prestidigitador, ¿no? Porque es un tío que escribe y es muy interesante, además se le nota mucho el periodista que lleva ahí, ¿no? Como para contar los temas del futuro, y de pronto tienes la banca Altamira y te está contando cosas muy interesantes que resuenan con cosas de actualidad o con gente que conoces o con marcas con las que has tenido relación, pero todo eso son cosas que después a la hora de emergerlas a la imagen, pues dices, vale, chaval, claro, a ver cómo lo hacemos, ¿no? Claro. Es una de las dificultades de la adaptación de sus novelas, digamos, él como prestidigitador, especialista en sacar conejos de la chistera, pues domina lo que ya sabe, lo que es la misdirection, ¿no? Que es el hecho de, bueno, mira aquí en mi manita derecha, y mientras tú te fijas en mi manita derecha no estás viendo un elefante que pasa con la tuna de ingeniero montada encima detrás, ¿no? Que ese era nuestro problema, la tuna de ingenieros encima del elefante. Entonces, claro, esto digamos en el libro, en el texto impreso, es más fácil, ¿no? Porque hay recursos literarios para distraer tu atención y hacer que el conejito de la chistera pues no lo veas venir. Sin embargo, claro, a la hora del guión, de hacer un relato, digamos, un relato de ficción audiovisual, pues claro, está más expuesto, ¿no? Y ahí eso fue una de las cosas que, bueno, hubo un trabajo interesante. Yo aprendí mucho. Claro, que lo hablamos mucho en el inicio. Entonces yo creo que ahí Juan dijo, es verdad, y entonces ahí fue, venga, dadme vosotros vuestras opciones. Entonces, en ese sentido, no fue para nada un autor... Es un autor que comprende muy bien el universo audiovisual, lo respeta un montón y... Pues, pero además las innovaciones las acogió con entusiasmo. Se le explicaba y él las entendía muy bien. Luego yo sí tenía mi vida oculta de productora. Entonces, en mi vida oculta de producción, Juan y yo hablábamos muchísimo, pero porque... Claro, yo creo. Claro, es que claro, no, es guión, pero no es solo guión. Es que a mí, por ejemplo, eso me ha encantado, ¿no? De Reina Roja, porque era un proyecto especialmente complejo en ese sentido, ¿no? Hay como más proyectos de guión y hay proyectos en los que hay muchas capas, ¿no? Y uno de ellos, yo creo que Reina Roja, no sé, dime si tienes la misma sensación, Salva, pero ha sido un proyecto muy semántico, ¿no? Le llamamos así. Porque nosotros, por ejemplo, yo que sé, Tati, ¿no? Que nos lleva a la dirección de la vestuarista, ¿no? De vestuario. Al final tenía que hacer un icono, que tenías que entenderlo de un golpe de vista y tenía que sostener que Antonia Scott apenas se cambiaba de ropa todo el tiempo y sostener que un personaje esté definido de esa manera, pues nos llevó, no sé, ver 500 camisetas de color blanco, ¿no? Para decidir cuál era definitivamente. Y son pequeñas capas que yo creo que han tenido como resultado, pues, un
un resultado muy concreto, ¿no? Muy reflexionado en muchos niveles. Entonces, la verdad es que yo creo que ha sido una de las series más reescritas desde todos los ángulos que yo he visto en la vida. El vestido de Antonia Scott, maravilloso, que se inventó Salva, por cierto, en la literatura, pero luego era un tomate, porque ¿qué tipo de vestido llevaría Antonia Scott? ¿Cómo es? Porque ella no es eso y no era eso en el libro de Juan. Entonces tenía que tener unas características muy determinadas. Además nosotros lo linkeamos con su pasado en un momento muy concreto. Entonces todas esas cosas, bueno, pues eran muy concretas. Entonces ahí Juan estuvo muy presente en todas esas micro reescrituras que tuvo su universo. Mucho para mí. O sea, yo hablaba con él, madre del amor hermoso, muchas veces al día. Pero acabó muy contento. O sea, si veis la serie, que deberíais, hay también unos extras. Y él lo decía, que estaba muy contento porque pensaba que la adaptación era incluso mejor que su propio libro. Cuando recibes tú eso, Salva, que me parece un piropazo, ¿cómo te sientes? Pues me siento halagadísimo, claro, es un piropazo y por eso digo, es muy generoso el decirlo. O sea, porque podía generar, pues ocurre muchas veces, una sensación de rechazo, de no haber reconocido ya sabes, lo de Stephen King con El Resplandor. Claro, ¿no? Hay un montón de ejemplos, claro, de montón autores. De precedentes, ¿no? Sí. Y yo creo que caso, pocas veces hemos visto a un autor hacer una defensa tan abierta, tan pública y tan de groupie de su propia adaptación, ¿no? Está realmente enamorado, haciéndose fotos, haciendo fotobombing en las ruedas de prensa con Hobbing y con Vicky Luengo. O sea, realmente es muy... Pero claro, sí. ¿Qué personaje? Perdona, No, digo que es un lujazo. Sí, pero que sobre todo porque además él lo hacía, digamos, en la primera fase, ¿no? Cuando él lee la propuesta de adaptación y lee los primeros guiones, él ya está siendo muy positivo y esto, claro, te da seguridad, te da confianza, porque como vosotros sabéis, el guionista es un animalito tremendamente inseguro. Es una cosa, somos patológicamente inseguros, al menos todos los que yo conozco. Sí. Y entonces, claro, necesitas que alguien te diga, no, tranquilo, esto está bien, me mola, me gusta, para adelante. Pues es algo, claro, que te da alas, te da... Sí, sobre todo Juan estuvo más presente en los primeros. Luego yo creo que como ya también nosotros entendimos que quería, sobre todo lo que no quería era que cambiaran las voces de John y Antonia. O sea, para él eso era fundamental y nosotros entendimos que él conocía además la relación que él tenía, porque también es un autor muy peculiar, es que es un autor hipertextual. Entonces había que como que comprarse el paquete. O sea, yo siempre digo, había que quererlo a él. Yeah. Y la verdad que a Juan lo que hicimos fue quererlo un montón, de verdad, en el sentido también artístico de la palabra, ¿no? De decir, bueno, pues realmente de quién es esto y decidimos respetar pues esa relación maravillosa que sí tenía con la audiencia. Yo, que antes hablábamos un poco del fandom, yo eso sí lo tomé como uno de las cosas que sí me autoimpuse, ¿no? Creo que una de las cosas mejores que tiene Juan Gómez Jurado es la relación que tiene con su público y lo que él ha generado en muchos españoles que se han leído sus libros y que los han vivido desde un sitio que es de verdad enternecedor y que ojalá sucediera más a menudo, ojalá nosotros tuviéramos fenómenos literarios que generaran ese vínculo, no sé, yo diría como humanista casi, o humanístico, de intentar que, bueno, que el mundo sea mejor y que eso le guste a la gente. Eso creo que en otras culturas muy cercanas a nosotros es muy habitual, en los fenómenos pop, en España es un poco menos habitual y a mí me parecía que era un privilegio contar con esa relación particular con su audiencia. Y que además sale de la pura literatura y ha generado ese vínculo con el público a base de entregarles historias. No hay trampa ni cartón. Es que es más, Sergio, o sea, él de donde viene es del digital. O sea, es que él era un periodista que lo que empezó a hacer fue escribir y establecer ese vínculo sagrado con su audiencia. Que cuando los que venimos de otros lados, que tenemos unas relaciones menos
no sé cómo íntimas con nuestras audiencias, pues no lo vivimos desde ahí, pero él sí lo vive desde ahí. Entonces para mí ese vínculo sí era pues muy especial y había que respetar ciertas como reglas y yo sí el mandato que antes decía que lo tomé de decir lo que hay que intentar es que esto que él ha conseguido con su audiencia generarlo con la audiencia audiovisual, ¿no? Que me parecía que podía ser más amplia. Has comentado que una de las claves era precisamente no cambiar o no tocar mucho los diálogos, pero es que es muy curioso porque Jon está inspirado en Jobbik. Sí. Entonces, Salva, tú le escribes el guión a Jobbik y sabes que está inspirado en él, y luego llega Jobbik y hace cambios. Porque en el documental lo cuenta él, ¿eh? No estoy inventándome nada. Sí. ¿Esto quién se lo toma peor? ¿Tú o Juan? Yo no digo nada. Bueno, una cosa, los guionistas estamos acostumbrados a eso. Bueno, uno entrega un texto al mundo y el mundo hace con el texto lo que su experiencia, lo que eso considera necesario y ya está, no... uno ya está acostumbrado, ¿no? Y bueno, y además generalmente, los actores suelen decirlo. Esto lo digo pensando en los actores. Pero son instancias creativas muchísimo. También. Claro. Es que los actores son instancias creativas. Es que... Pero bueno, en cualquier caso... capas de la que consta una serie, ¿no? Lo que sí es verdad, y esto tú lo sabes, es que esos cambios en el diálogo nunca se hicieron sin un guionista delante. En este caso fui yo, que yo estaba primero en el rodaje y además la escritura horizontal muy peculiar, tuvo una escritura horizontal con Jobbik también por sus peculiaridades y porque lo pidió y yo le dije pues yo encantada, y ahí que agarré mi coche, me fui a su casa con tiempo y no precipitadamente en el set, porque generalmente esos cambios no suelen funcionar también como creemos en el set. Con tiempo hicimos una lectura con Jobbik en 2 días, hicimos los cambios que proponía, algunos fueron aceptados, otros fue como no, esto va dirigido por esto, y como Jobbik es una persona buenísima gente y además súper razonable y bueno, es como un hermanito, pues bueno, yo creo que estábamos muy de acuerdo, ¿no? con los cambios que él propuso. Koldo Serra es uno de los directores top de la ficción, bueno, vamos a llamarla ficción televisiva, aunque esto ya no es televisión, no se sabe qué es esto. Y cine también, es un gran director de cine. Es un grandísimo director, o sea, yo ya no diría realizador, diría director, es un grandísimo director. Y además es un tío estupendísimo. O sea, normalmente en todo este tipo de cosas siempre se dice, es que es una bellísima persona, un hombre adorable. En este caso, además, es que lo es alguien de una paciencia infinita. Extraordinariamente simpático. Encantado, sí lo es. Y además con un talento que se manifiesta físicamente de manera incontrovertible, ¿no? Quiero decir, tú le ves llegar con esos dibujos al set y sabes que estás ante un profesional que ha pensado, ha hecho sus deberes y tiene manejadísimos los códigos audiovisuales y lo tiene clarísimo. Sí. Yo quería saber cómo ha sido la relación entre vosotros como guionistas y él como director, el día a día, cómo ha sido la interlocución, cuánto tiempo habéis pasado, cómo era el toma y daca. Pues yo sí he convivido con Koldo y con Julián de Tavira, que es el director del 4 y el 6 y al que además yo conozco desde hace mucho tiempo. Claro. Sí, he estado ahí. A ver, yo siempre digo, de los 110 días de rodaje yo estuve 106 presentes toda la jornada, claro, en set. Sí, me gusta mucho, lo comprendo, creo. Y bueno, a mí me parece que el set es del director o directora, o sea, que es la persona autorizada para mandar ahí, y en ese sentido creo que el showrunner está muy bien puesto en el combo al principio, y a quien tiene que hablar y a quien se tiene que dirigir si tiene que decirle algo del proyecto total es a la persona que está dirigiendo, a nadie más, porque esos enredos y pues gracias a Dios vivimos en un negocio jerárquico que luego ayuda un montón a hacer las cosas rápidas, limpias y bien. Entonces, bueno, pues yo
lo que hacía era hablar con Koldo. Salva, querido. No, eso que digamos, aunque yo no estuve, digamos, ahí en primera línea de combate, no estuve en el frente, pero sí, bueno, puedo hablar de, digamos, en la fase de preproducción. Recuerdo en especial en el capítulo 5, que es un capítulo muy, muy delicado, ¿no? Porque es, digamos, el principio del final, ¿no? Es un capítulo donde confluyen muchos hilos y hay mucho material que manejar. Entonces, el capítulo 5 quedaba un poco más largo de lo debido. Y él lo vio, ¿no? Pero yo me acuerdo que él lo vio y, bueno, la manera en que lo planteó, digo, deberíamos recortarlo, y la manera en que él hizo una propuesta de cómo recortar, sobre todo al principio del primer acto, y la hizo de una manera tan respetuosa y sobre todo tan inteligente, tan eficaz, tan buena, ¿sabes? Que no es que uno pues no tenía más que remedio que decir, oye, pues sí, joder. Francamente sí, o sea, porque tiene, claro. Es que Koldo en concreto ha sido una persona que... darse cuenta de lo que es importante y de lo que es accesorio, ¿no? Claro. Y en ese sentido, vamos. Él nos leía muy bien, o sea, en ese sentido yo había veces que decía, Dios mío, este hombre está en nuestra cabeza. Y al mismo tiempo ha traducido muy bien lo que queríamos contar, ¿no, Salva? Y al mismo tiempo... Hay directores que leen muy bien el guión. Súper buen lector, muy respetuoso. Son capaces de ver todo lo posible, digamos. Al fin y al cabo un guión es un mapa de posibilidades, ¿no? Entonces hay directores que son capaces de ver todas las posibilidades que hay. Sí. ¿No? Y Koldo de esos. Sí, y también ha hecho aportes pues muy grandes, y que yo creo que no, el famoso silbido, para empezar, eso es un aporte de Koldo. Y bueno, yo creo la que elección del tema, el silbido estaba en el guión. Lo que pasa es que el guión era un canturreo de un tema, pero él pensó en silbar el tema. El silbido de Nacho Fresneda, el Per Gynt. Sí, que era un guiño al M de Fritz Lang. Y Salva había inventado otro, Salva había puesto otro, ¿te acuerdas? Sí, no, yo al principio era la idea de que canturreara mal, y así de manera un poco obsesiva, una canción muy conocida, pero a canturrearla de manera torpe y sin terminar nunca pues tuviera una sonara inquietante. Pero él de repente dijo, no, que lo silbe y que sea Per Gynt. Amaya y Salva, vosotros ahora estamos a distancia, uno en presente aquí en la sede de Dama en Madrid. Salva, ¿tú estás en Córdoba? Yo estoy en Granada. Granada, perdón. Pero ¿cómo de presentes estabais para escribir la serie? ¿También trabajabais a distancia? ¿Había una nube? ¿Cómo hacíais? Sí, bueno, no, a veces nos hemos reunido, pero digamos que a partir de la pandemia, de repente empezó a normalizarse el videotrabajo, ¿no? Y el estar. Entonces, digamos, ya, bueno, pues nos acostumbramos mucho estábamos ya acostumbrados a la reunión. Hemos trabajado muy bien por separado. Además, también es muy importante decir que Pere Roca, también productor ejecutivo, ha estado muy presente. Y luego, yo para eso sí que... Y yo creo que ahí sí se nota que en producción, pero vengo del guión, o sea, soy guionista. Entonces, para mí, por ejemplo, siempre es muy importante que haya amorcito y calorcito entre los guionistas, porque las cosas que pasan, básicamente cenando, bebiendo, teniendo tiempo juntos, conociéndote, contándote un poco tu vida, eso no te lo da el Zoom. Y creo que eso sí que lo hicimos, ¿no, Salva? O sea, nos juntamos, pero la veces que para nos juntamos lo cariño. aprovechamos muy bien. Claro. Sí, o sea, lo que creo que sí ha pasado es que yo creo que todo el equipo se tiene un montón de cariño. O sea, ha habido tiempo dedicado a hacer un poco de piel. Y luego, pues, joder, todos somos buenos profesionales y se puede trabajar perfectamente a distancia, porque Pera estaba en Girona. Salva en Granada. En una aldea perdida entre las montañas, así viviendo en el Edén. Yo en Madrid y con constantes viajes a México en ese momento. Entonces... Es verdad que era un no parar, estaba cruzando océanos. Sí. Quiero preguntarte, Salva, por las repeticiones, porque lo nombras en el documental, que es algo en lo que tú quisiste poner bastante importancia, sobre todo con el rarito. Porque luego he visto comentarios haters, yo que soy así un poco generación Z, un poco totalmente Z. En Twitter lo de rarito, que un gay
se llame a sí mismo Rarito y se repita varias veces, a algunos no les ha sentado demasiado bien. La repetición, o sea, tú ten en cuenta que también ha pasado mucho tiempo desde que se escribieron los guiones. Claro. Entonces, Rarito, yo lo escribí una vez y no me acuerdo si lo decía John o lo decía su madre. Y luego, digamos, ha sido también cosas de Hobbit, algunos raritos extras. O sea, que en ese caso no había una voluntad deliberada de repetición. A algunos les gusta cómo ha quedado y algunos han dicho que... No, yo creo que al final sí están, aunque sea en la última versión, porque nosotros mandábamos todo y los cambios de Hobbit estaban perfectamente aprobados también por todos, que eso yo ahí sí que quiero decir que todos hicimos un trabajo, o sea, yo creo que ha sido una de las series donde el guión ha ido a pantalla de manera más respetuosa que yo he visto nunca, o sea, yo me he sentido, en ese sentido creo que ha sido el trabajo de todo el equipo que hemos tenido alrededor, de todos, de los actores y de todo el equipo, de los directores, chapó. No, yo creo que fíjate, eso ni se nos había pasado por la cabeza, que se pudiera ser leído desde ese ángulo, pero ni de coña. Lo primero porque es algo que estaba en la novela, ¿sabes? De que John es rarito, pues que es rarito, pero porque piensa de una manera divergente, exactamente igual que Antonia Scott, que es más rara, como... que esto sí lo dice Salva, que un torero con gafas, ¿no? Entonces, y bueno, pues ella es rara y él raro. Entonces decidimos hacer de esa rareza mutua un eje de esa divergencia, pero de cabeza. O sea que John la vive porque su cabeza está en su corazón y punto, y la cabeza de Antonia Scott le ha cristalizado que no puede, casi siente de otra manera. Y de hecho nosotros nos planteamos mucho más esta serie como el encuentro de dos tipos de divergencia cognitiva, por decirlo de alguna manera. Estaba súper presente las altas capacidades, un montón de otros temas. Y de hecho, una de las cosas que sí es distinto es que la historia con Tomás, que es una historia, bueno, de coqueteo o de amor o jolín, es con un tío que decide cambiar por honestidad. Y esa era y esa sí que decidimos pivotarla sobre una imagen que queríamos y que nos gustaba un montón de una historia romántica, en el sentido de súper bonita, de una persona buena en el buen sentido de la palabra, como es Tomás y Jovic, y contar, bueno, pues el incipiente principio de ese amor desde ese lado. Entonces yo ahí sí que dije, uy, qué raro que nadie haya como subrayado este cambio de la novela, Pero, o sea, que es tan potente, además. Que es no sé, John Gutiérrez, es vasco, le gustan los tíos, es una persona adorable y en ningún momento, o sea, no si hay alguien que se siente ofendido porque él mismo diga que le decían rarito, pues bueno, no. Es curioso porque a mí siempre me parece un dilema este tipo de incorrecciones políticas. Es decir, yo también lo entendí como que rarito era una alusión a su homosexualidad y con intención peyorativa. Pero claro, hay que poner en contexto quién la dice y en qué circunstancias la dice. Él es policía y para bien o para mal, en la policía todavía hay mucho tapado y hay mucha homofobia. Y de hecho hay escenas en las que claramente le están hablando de su homosexualidad como si fuese una condición que merece un insulto. Entonces, efectivamente, yo entendí que este personaje se reapropiaba del insulto, igual que se podía reapropiar del insulto maricón o del que tú elijas. Pero a la vez es cierto, y a mí también me parece algo que aunque a gente de mi generación, yo tengo el doble de edad que Carmen, a gente de mi generación le puede parecer que hay la generación de cristal que todo les molesta, yo pienso que está muy bien que la generación Z esté vigilante ante los usos políticamente incorrectos de determinados términos, porque quizá para ellos ya está bien de usar eso. Pero a mí me parece que es enriquecedor el debate. Quiero decir, no estoy ni con uno ni con otros. A mí en todo caso tengo que decir que desde el absoluto respeto, a mí como guionista pues, no nos resulta incómodo, no nos resulta cómodo que nos estén vigilando. Ha utilizado una palabra muy peliaguda. Sí, pero no. Yo, por zanjar esto, lo que pasa es que yo no pienso que me estén vigilando a mí, sino que están vigilando a las
la comunicación, a la sociedad y a la comunicación de masas. Sí. Y que de alguna manera, si uno quiere hacer una lectura sacada de contexto de una serie en concreto y decir que esta serie está perpetuando unos modelos por decir esto, pienso que está equivocado. Ahora, si se está colocando intentando tener una perspectiva y diciendo, quizá ya está bien de que el mainstream use con tanta ligereza determinados términos que revictimizan, pues eso me parece un discurso mucho más defendible. Ya te digo que no como para decir que lo borren o que pongan un pitido, pero sí que me parece bien que como generación saquen una bandera roja y digan, cuidado con esto, que ya estamos hasta las narices. Yo lo único que puedo decir es, fijaos que como no tengo redes sociales, pues vivo completamente... tranquila, ¿eh? Vivo en mi LinkedIn, ahí es donde vivo, que para mí es el colmo de... No, yo lo único que puedo aportar es, bueno, la intencionalidad, fijaos, y el aporte pues de decir, sí, pero hay una historia de amor con visos de poder ser verdadera. Claro, sí. Creada de la nada, hecha con un cariño increíble, basada en una historia real, ¿no? Que habla de, yo diría lo contrario, digo, joder, hay una persona ahí que pierde un trabajo por una honestidad brutal. Y no me parece para nada casual que esa persona sea alguien que tiene una comprensión muy grande de, bueno... A ver, no hay problema en el sentido de que digamos que uno de los personajes más, digamos, más carismáticos, más queribles, más achuchables, más, ¿sabes?, de la ficción reciente, que es John Gutiérrez, pues es gay. O sea, eso es lo importante, claro. Lo demás, o sea, ya cuestiones de terminología, bueno... Sí, bueno, es lo que decía Sergio, es un discurso político en el sentido amplio de la palabra, que es necesario. Y que esas sensibilidades van variando también con las épocas, ¿no? Quiero decir que a nadie le parece mal que a Antonia Scott le llamen loca. Y uno puede decir, paremos aquí la cinta, vamos Totalmente. a ver, aquí hay unas capacidades distintas y hay una persona cuya salud mental está condicionada por determinadas circunstancias y usar esa palabrita de 4 letras que empieza por L es muy duro para mucha gente. Qué buena pues en este momento Sergio. No estamos pendientes de esto, ¿no? Totalmente, y es verdad que... Bueno, yo en términos generales diría para todo, porque me parece que el punto que acabas de señalar, Sergio, es buenísimo. De hecho, yo una de las cosas por las que más estaba preocupada, porque también hay una cierta y exagerada, podríamos decir, estereotipación en los personajes vinculados a altas capacidades, ¿no? Y entonces ahí hubo un trabajo grande y también por parte de Vicky Luengo de decir, bueno, estamos trabajando algo que es mítico, ¿no? Esta representación de brocha gorda. Vamos a intentar ponerle capas pues para contar otras cosas que tiene la gente que tiene esta condición, ¿no? De altas capacidades. Y hay cosas desde, ¿no?, la molestia de la etiqueta, algunas cuestiones de hipersensibilidad, los distintos tipos de inteligencia. Yo creo que si de algo igual se nos puede acusar es de bonomía, o sea, nosotros sabíamos y esto le pasa mucho a Juan también, ¿no? Y creíamos que era como un superpoder de esta adaptación, que Juan es un autor de la bonomía. Él quiere mejorar el mundo, él sí que cree en buenos y malos y está a favor de los buenos. Y nosotros dijimos, bueno, pues también esto es una gran oportunidad en nuestra vida, de por una vez, y tú lo has dicho, ¿no?, dentro de un mainstream, porque sí queríamos llegar a un montón de gente y de manera elegante y de manera respetuosa y, bueno, yo creo que con un buen trabajo en todos los niveles que están implicados en una producción, desde el guión hasta el sonido y pasando por la dirección, que es mucho de esta serie, queríamos dar todo lo que mejor sabíamos hacer a esa audiencia, y creo que si de algo se nos puede igual acusar es de cierta bonomía o de estar con los buenos. Eso sí. Y entonces para nosotros Antonia Scott es buena. Para nosotros John Gutiérrez es bueno. Y Tomás es bueno. Y ahí, bueno, creo que esa diferencia sí la hemos hecho, y de los que no nos parecían tan buenos a priori, ¿no?, pues les hemos intentado buscar la vuelta, ¿no? Y siempre esa comprensión, esa mirada
pues yo diría que cervantina, ¿no? Bueno, es así, pero tiene una parte tierna. Sí hay una intención cervantina, ¿no? Aquí. Y se me queda el apellido demasiado grande, pero por lo menos de intención sí la hay. Bueno, de hecho la pareja reproduce, digamos, la dupla esta de Quijote y Sancho, de cierto modo, bueno, la de Sherlock y Watson, ¿no? Digamos, la de un personaje, digamos, más mental, más cerebral o más fantasioso y alguien, digamos, más anclado en la realidad. En todo caso, esto aunque suene un poco pomposo lo que voy a decir, digamos, el arte del guionista es trabajar con personajes que sean humanos, ¿no? Y que sean humanos quiere decir que sean complejos, que tengan muchas facetas de luz, facetas de sombra, ¿no? Entonces con los personajes hay que aceptar incluso también su faceta. Claro. En el caso de Antonia, ¿no? Si digamos precisamente sus altas capacidades a la vez le permiten, ¿sabes? Le permiten una clarividencia asombrosa, pero a la vez también la apartan del mundo y eso a ella le crea problemas. Entonces creo que es interesante también explorar ese dolor interior y esa zona digamos, de sombra, ¿no? Porque ese es nuestro trabajo como guionista, contar la verdad sobre los personajes, no intentar hacer emblemas, ¿no? Creo yo. Bueno, hay un elefante en la habitación. ¿Qué pomposo me ha quedado esto? No, para nada. Pero hay un elefante en la habitación del que yo quiero hablar. ¿Con tuna o sin tuna? ¿De ingenieros o no? Sin tuna de ingenieros. No, fuera los tunos. Esta pregunta la tengo que hacer porque si no, todos mis amigos guionistas me dirán no tuviste el valor de preguntarles por la escena de la tortilla. Qué raro fue. Es el momento, yo voy a decir con todo el cariño, más friki que he visto en mi vida en una ficción española. Porque se incluyen varias cosas. Lo primero y es que os habéis metido de cabeza en el territorio. Así que habéis llamado a los haters. Venid, haters, hablemos con cebolla o sin cebolla. O sea, os habéis metido en la guerra, una guerra fratricida. Esa sí, o sea, esa estaba, bueno... Esa estaba hasta en el equipo. Sí, o sea, claro. Esa es, yo para mí Julián de Tavira, bueno, es el episodio 4 lo escribí yo, la escena es mía, así que voy a responder a full por ella. Pero espera, que yo quiero seguir. Después habéis hecho, entiendo que un eco como de Ratatouille, del momento, bueno, ese momento prustiano de ese epifanías, sí. Que le llamamos la epifanía. La epifanía, ¿no? La epifanía de la tortilla. Nosotros le llamamos la epifanía de la tortilla, claro. Y es que, y luego además se incorpora uno de los elementos que a mí más me chocan de la serie. Cuando digo chocan, yo soy absolutamente neutro. O sea, las cosas cuando no me gustan es que no me gustan, no es que estén mal. O sea, yo ya he alcanzado esa paz mental, ese zen. Sí. Pero hay algo que me choca muchísimo, que es el tratamiento de ciertas adaptaciones musicales. El Madrid o el maquillaje de Mecano, o en este caso, pues el minueto este de Boccherini. O sea, de repente es el momento. El nocturno sí, exacto, el minuto de los ciegos de la danza, o sea, de la música, ¿cómo es? Ritirata de Madrid, ¿no? La música nocturna de Madrid. La música nocturna de Madrid. Exacto, pero es una adaptación, o sea, no es una grabación del original, sino que tiene ahí una reinterpretación de Víctor Reyes. Sí. Es su lectura, yo diría. Pero digamos que son como varias capas de friquismo. Hay mucha gente que lo ha agradecido como... Y el clímax de donde termina, que también es muy friki. Claro. Y luego incluso que si te metes ya, si eres un obseso de la tortilla, y ni confirmo ni desmiento que yo lo sea. El aceite final, ¿no? Si ni siquiera están las patatas en el aceite, totalmente. Pero ahí ya creo que se lía el guión con la dirección, con churras con meriras, totalmente. Chile, mole y pozole, como dirían en México. Pero sí... bueno, es que yo, la verdad que te digo, para mí, y efectivamente es una escena de gusto. Julián de Tavira se sigue riendo, por eso digo, yo respondo por todo esto. ¿Me dejas responder, Salva, y me ayudas un poco? Sí, no, bueno, de hecho una secuencia que todo el mundo la tiene en la cabeza. Que ha cumplido con lo que pretendía. Ha cumplido con lo que pretendía. No, pero la verdad que en realidad, fijaos, lo único que pretendía ahí de instancia, y creo poder decir que es el único momento de verdadero placer culpable para mí, y que no pensé en nadie más que
en mí, en ese sentido, ¿no? Porque que supongo, ¿no? Y autorialmente es lo que soy, lo que es más yo. Y tanto es así que Julia de Tavira todavía se está riendo, porque cuando le llamé para hacer eso que en México utilizan un verbo muy bonito, ¿no? Invitan a la gente, ¿no? Me invitaron a hacer este guión, me invitaron. Entonces, cuando yo le llamé para invitarle a la dirección de Reina, le dije, bueno, te invito hacer una escena de una tortilla de patata. Entonces él se ríe porque le dije eso. ¿De qué va? Bueno, le dije, no te invito a Reina Roja, no sé qué, pero y ya, ¿de qué va? Me dice. Y digo, pues de una tortilla de patata, porque me tocaba a él. O sea, me hacía muchísima ilusión. ¿Ves? Como yo sabía que esto era un elefante en la habitación, que no podíamos dejar que Amaya Morozábal pasase por aquí sin hablar de la tortilla de patata. Podríamos decir legítima. Podemos decir legítimamente que ha sido la primera ocasión en la historia, y probablemente no sea nunca superada. Esperemos que la última. De la tortilla de patata y la psicodelia. Esto solo por ello. Y Boquerini. Y Boquerini, o sea, qué mal. Claramente lo de Boquerini la dolida estaría muy contento. No, a ver, realmente yo quería hablar de esto porque sí que me parece, yo había percibido algo discordante con el conjunto, pero que no me parece un error. Quiero decir que hay veces que dices, esto es tan absolutamente deliberado, crear este momento para romperte la cabeza como espectador, que aunque yo intente desmenuzar los códigos o los elementos de una manera racional, me voy a equivocar yo, porque no es racional la decisión. O mejor dicho, aunque haya una decisión racional, hay aquí mucha pasión puesta, y claramente la intención no es hacer este cuadradito de la estructura de Sitfield o de Salva el Gato, sino es crear una sensación en el espectador, y en algunos será como, qué divertido, en otros será, qué puñetas estoy viendo, que es lo que pasa a mí, pero efectivamente lo que sí crea es lo que entiendo que es la intención dramática en ese momento, que es, venga, vamos a relajarnos, aquí hay mucha muerte, mucha sangre, hay cosas muy jodidas en esta serie, pero ahora estamos aquí sentados con mi amacho y nos vamos a comer una tortilla, descansa Antonia, ¿sabes? Y eso sí que rompe por completo el flujo de la serie. Entonces, cuando tú te lo tomas en el plan de, pero que avance el caso, que qué pasa aquí, pues es justo, digamos que le habéis dado a ese espectador justo lo que necesitaba, que es, es que en la vida a veces te sientas y te tomas una tortilla de patata y pones los pies encima de la mesa y dices, madre mía, qué follón llevamos, ¿no? Sí. Bueno, es que si os fijáis, una de las novedades con respecto a la novela, hay algunas, es la presencia de la madre, de la Machu. Sí. En la novela, la Machu vive en el reino de Oz, vive en Bilbao, y se la menciona. Entonces nos parece una buena idea de repente traerla a la realidad, ¿no? Y ver la relación de John con su madre, que eso lo humaniza, y yo creo que una de las cosas que ayudan a que te metas en el corazón ahí a eso John, ¿no? lo viste tú muy claramente, y todos te seguimos entusiastamente, Salva, y Marichu fue adquiriendo como características. Bueno, y ella más la actriz de esta mujer, de la farmacéutica de mi pueblo, que se llamaba así. Sí. Pero, y la química que tienen todos los dos funciona y le da, digamos, ancla a la tierra una historia que a veces tiene capas muy, muy oscuras, muy siniestras, ¿no? Muy lúgubres, ¿no? Entonces, digamos, esa parte, digamos, terrenal, yo creo que le viene bien a la serie. Pero para mí, por ejemplo, Sergio, de lo que decías, y ahí a mí me encanta, que el elefante, qué bueno, porque para mí sí era una declaración de intenciones realmente para lo que creo que sirven las series. O sea, de verdad. Y lo primero es eso, que suceda algo inesperado. Claro. En algún momento. Da igual. Y algo arriesgado también. Y porque realmente la escena era difícil, se nos podía haber caído. Y luego además mi querido Julián de Tavira decide rodar la escena con la cámara dando vueltas. Y yo le decía, a ver, pero no lo podías saber así como picado, tipo bailando en la oscuridad. O sea, un picadito, pi, no. O sea, hubo un momento cuando no teníamos los VFX en que eran 2 minutos y medio de vueltecitas. Yeah. Hay que tener... Me da igual, es que para mí
me merece la pena todo de Reina Roja, y independientemente porque hay escenas que ha escrito Salva que también aplaudo, pero para mi satisfacción personal, muchísimas, Salva, la mayoría, querido, pero en mi satisfacción personal sí estaba íntimamente, para mí era un ejercicio de intimidad, de decir, vamos a hacer que las reglas del juego cambien durante un segundo. Claro. Vamos a tener las narices de mantener 2 minutos y medio de algo donde no pasa nada, y lo que pasa es lo más parecido. La pena es que el cuadro no está en el Prado, pero yo eso lo vivo cuando entro en el Prado, ¿no? Como en esa elevación. Y al final es muy curioso porque no es solamente para que se pare en tiempo o para que los crímenes, que también, sino porque nosotros una de las cosas que hemos hecho sistemáticamente es investigar la cabeza de Antonia Scott. Y la cabeza de Antonia Scott es para lo triste, lo analítico, pero también para la felicidad. Entonces, qué poco acostumbrados estamos, en términos generales y también dramáticamente, a que nos relaten la felicidad, porque es un principio de guión y de vida, al parecer, que siempre estemos en lo negativo. Yeah. Y lo que le sucede a Antonia Scott en este momento es que es plena, lisa y llanamente feliz, y lo que dice al final es ramé. Y es por algo, ¿no? Y entonces, para mí, lo que tenía que generar la escena era ramé. Dicho esto... Incluso nos saltamos una de las reglas, digamos, de oro, porque era uno de los rasgos muy, muy marcados de Antonia en la novela, era su anosmia, su incapacidad para percibir los sabores, de ahí que se alimentara de... Entonces, sin embargo, nos pareció tan importante que digamos, porque en la novela John le da a probar un pincho de tortilla de un local que a él le gusta mucho, pero bueno, ya una vez teníamos a la madre, qué mejor que la tortilla de la madre de John, ¿no? Claro. Y decidimos que un poco lo de la anosmia, no hacer tanto hincapié en ella y permitir que su sentido del gusto le permitiera que tener esa epifanía. Tocar la felicidad a través del arte, porque en el fondo es una tía que come una tortilla de patatas, vuelve a la tierra y termina en Velázquez. Entonces nos parecía que ese es el recorrido que haría alguien con altas capacidades. Y dicho esto, y aquí sí está, y la sensación que había en el set ese día era una felicidad. Estábamos todos, nos reíamos, estábamos todos como tocados por, ¿sabes? Por casi la gracia velazquiana, ¿no? Y luego nos volvió a pasar cuando Víctor Reyes, él hizo esa reinterpretación. Y en términos generales, yo también entiendo, y qué bueno que lo hayas visto, porque yo para mí el trabajo de música sí fue espectacular, y es muy editorial, como bien lo has dicho. Entonces están, desde luego, todo el trabajo de Víctor Reyes, su reinterpretación de los nocturnos madrileños, y también las reinterpretaciones de otras canciones populares españolas que han hecho las Tansus. No mires a los ojos de la gente, que es como muy clara, pero es que también está Refri, con un chotis prohibido. Y también está Maestro Espada, Maestro Espada. O sea, es que ese jamón de jabugo, pata negra, ultra super plus. Gente muy lista, que saben muy bien lo que hace y que están trabajando al servicio del mainstream, realmente. Y eso, por ejemplo, fue un código que se les dio a los mal llamados, o bueno, a los personajes secundarios, como por ejemplo un Eduardo Noriega viene y hace un papel corto. Y parte de lo que nosotros les decíamos era, por favor, ¿nos podéis ayudar a que en estos papeles haya actores vamos a cambiar el orden natural de las cosas? O una Carmele, a la que le conocíamos perfectamente bien de sus trabajos, muchos, ¿no? Pero muchos también en ETV, que tenga ese papel súper relevante, como la madre de John Gutiérrez, y un Eduardo Noriega acepte estar en un personaje súper misterioso, que además yo caí admirada con él porque lo dio todo y entró y salió de esa escena, y ese personaje podía haber sido un fiasco tremendo en el arranque del episodio si no hubiera contado con Eduardo Noriega dándolo todo.
o con un Fernando Guayar haciendo de Tomás. Son gente que decidió jugar a esos guiños que sí que vemos, por ejemplo, en Inglaterra, ¿no? A grandes actores entrando y saliendo para papeles más cortos, porque lo que quieren es elevar el nivel del producto. Y yo creo que eso está en todo. Hay una cosa que me gustaría destacar, ya que lo has mencionado antes, cuando hablabas de la manera en que Julián rodó la secuencia de la tortilla, es el trabajo del departamento de efectos digitales, ¿no? Porque una cosa que es muy graciosa, porque claro, cuando nosotros veíamos los premontajes, digamos, claro, porque luego la labor de efectos especiales llevó meses. Entonces, el premontaje a que nosotros teníamos acceso, pues claro, los segmentos, digamos, en que había un trabajo de efectos digitales, bueno, pues había una cosa un poco muy extraña, ¿no? Con con muñecajos, con unos monetes que aparecían allí. Y era una cosa, claro, cuando uno lo veía decía, bueno, vamos a hacer un acto de fe. Esto, ¿sabes? Da vértigo. Claro, da vértigo. Claro, y luego cuando digamos, todo, te explican toda la magia, ¿no? Y que, o sea, porque además hay virtuosismo y hay buen gusto. A mí me dejó, vamos, asombrado. A mí me gustó mucho. Me quedé, superaba mis más felices expectativas. Bueno, teníamos que reconocérselo. Estoy viendo a Amaya mirando su reloj porque sé que tienes un compromiso. Te vas ahora a Serializados. Sí. Vas a estar en una conferencia con Juan Gómez Jurado, precisamente. Sí, con Koldo y con toda la Cuchipandi. Porque la verdad que hemos ido ¿no? Yo creo que Jovic también viene. No sé si viene Victoria. Pero estamos, la familia. Es que sí, hemos sido una super familia. La verdad que esto de trabajar el calorcito, lo hemos vivido. Pues entonces tengo que decir que muchísimas gracias, un privilegio que antes de ese eventazo tengas un hueco para venir a Exigencias del Guión. Carmen Salinas, buenas tardes, muchas gracias. Gracias. Amaya Muruzábal, muchísimas gracias por estar aquí en Dama con nosotros, con Exigencias del Guión. Y desde Granada, perdón que he dicho antes Córdoba, Salvador Perpiñán, muchísimas gracias. Da igual, Córdoba es preciosa también. Muchísimas gracias a vosotras, ha sido un placer estar con vosotros y se me ha hecho corto, tengo que decir. Quiero deciros que soy muy impaciente, se me ha hecho corto. A nosotros se nos ha hecho corta la temporada 1, voy a llamarla así, de Reina Roja, y esperamos que, como decía antes, esto sea una franquicia larga. Queremos volver a ver a Eduardo Noriega en un papel mucho más largo y ojalá que esto siga y tenga el éxito que ha tenido Reina Roja. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Sí, por darnos este tiempo y nada, por descubrir estos secretillos y elefantes. Muchas gracias. Chao. Venga. Adiós. Adiós. Gracias por escuchar Exigencias del Guión. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia, puedes escribirnos un email a exigenciasdelguion@blogguionistas.com o enviarnos un audio al WhatsApp 613 006650. También nos encuentras en redes sociales bajo el nombre Blogguionistas.